tal amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos este martes a un programa más de las 8:45. Hemos seleccionado don Philippe Chicola y un servidor dos temas que creemos, pensamos y deseamos que sean de su interés. El primero se refiere a la desestimación del antejuicio tanto del diputado Woody Rivera como de la magistrada Claudia Escobar, decisión que se tomó la pasada semana y que vamos a comentar aquí hoy algunos pormenores que pensamos y creemos que se pueden poner sobre la mesa para que ustedes tengan elementos de juicio o más elementos de juicio de los que ya han podido obtener de algunos medios de comunicación o de la lectura de la sentencia. Para ello contamos con dos invitados de lujo: Roberto Villeda, que es expresidente del Centro de la Defensa para la Constitución, y el juez Walter Villatoro, del Juzgado Décimo Penal y también de la Sala Primera. Magistrado de Sala Primera, Ramo Penal. Ramo Penal, así es. Señores, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches. Quizás empezamos con usted, magistrado. ¿Son dos cosas encadenadas o distintas? ¿Se desestima un antejuicio o los dos antejuicios se desestiman? Lo primero que hay que ver, ¿van encadenados o son cosas diferentes? Gracias por la invitación. En este caso, considero que son dos cosas encadenadas. Tres con el licenciado Vernon, que ya sabemos la historia. Sin embargo, en este caso son dos hechos o dos personas distintas, pero hechos que se vinculan entre sí, porque obviamente la situación que se dio de lo que todos conocemos, entonces perfectamente es dos personas, en este caso, bueno, tres, que la otra persona no tiene derecho a antejuicio, pero los dos que tenían sí, efectivamente, considero que son dos cosas muy íntimamente relacionadas y, como usted dice, encadenadas entre sí. Magistrado, ¿cómo explicar que mientras un intermediario externo, en el caso del abogado Vernon González, es ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias, se le ordena prisión preventiva, cómo explicar que su contraparte, que es un actor directo del proceso de elección, que en este caso sería el diputado Woody Rivera, pues no se le dé trámite ante juicio? ¿No es una disonancia de que a uno de los dos copartícipes se le ordene cárcel y al otro pues prácticamente quede libre de causa? Sí, realmente la situación jurídica de ellos dos es distinta. Uno con derecho a antejuicio, que es un obstáculo a la persecución penal, todos los magistrados y jueces tenemos. El otro no lo tiene. El Ministerio Público se adelantó. Él tiene la potestad de la persecución penal, de la acción penal pública, se adelantó a hacer la investigación conjunta, pero como el otro era más fácil poderlo tener rápido ante la justicia, pues obviamente ordenan incluso la orden de captura de él, y luego prisión, lo liga a proceso, prisión preventiva, creo que va a un sanatorio, después lo sacan, no recuerdo, pero sí es un poco difícil porque se supone que es un hecho que se deriva, como usted bien decía. Sin embargo, obviamente al adelantarse el Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal, pues obviamente encontró indicios racionales de criminalidad para esa situación. Obviamente no sabíamos todavía la decisión que se iba a tomar posteriormente, pero sí es contradictorio, es igual que el delito de encubrimiento. A mí no me pueden acusar por encubrimiento cuando no hay una persona que yo encubrí. Exactamente por ahí va la cosa. Roberto, ¿tu impresión de la situación que estamos abordando? Que la Corte actuó al margen de las atribuciones que le confiere la ley. Y esto lo viene haciendo no solo esta Corte, o sea, es la misma Corte, pero la que le antecedieron. En materia de antejuicio, la Corte es una instancia de tránsito, ya sea que el antejuicio lo tenga que conocer el Congreso de la República, que lo tenga que conocer ella misma, o que lo tenga que conocer una Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones. Es simplemente una instancia de tránsito. No tiene facultades para entrar a calificar y mucho menos desestimar el antejuicio. Su función como instancia de tránsito es trasladar el expediente a donde corresponde, para que
se nombre el juez pesquisidor. En este caso, como lo señala el licenciado, había un diputado que el antejuicio lo tiene que conocer la Corte, pero no puede resolverlo antes de nombrar un juez pesquisidor que realice la investigación pertinente dentro del plazo que señala la ley, le rinda un informe y ella decida si declara con lugar o sin lugar el antejuicio. En el caso de la magistrada, la instancia correspondiente es la sala de la Corte de Apelaciones, creo yo. En ese caso, lo mismo, debió haber trasladado el expediente a la Corte de Apelaciones, si fuera el caso, ¿verdad?, para que ésta nombrara al juez pesquisidor, se hiciera la investigación y al final se declarara con lugar o sin lugar. Pero desde hace años la Corte se ha venido atribuyendo una facultad que no le otorga la ley. Y por eso ustedes miran que tan pocos antejuicios se llegan a sustanciar. Ya sea que Roberto, perdón, yo leo aquí, la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer y resolver el antejuicio. Dice la ley de... Pero después del trámite correspondiente. O sea, no puede entrar a conocer y resolver de entrada. O sea, simplemente llegar y decir, no, esto no corresponde. Primero tiene que informarse, tiene que conocer. Pero ¿cómo conoce el órgano que lleva a cabo el antejuicio? Lo conoce a través del informe que rinde el juez pesquisidor o en el caso del Congreso la comisión pesquisidora, pero de entrada no debe hacerlo. Entonces es válido afirmar que la Corte se apartó de las facultades que le confiere la ley y la Constitución Política de la República. La Corte, en caso de que existe un error de forma de procedimiento, ¿puede rechazar la solicitud o de igual manera tiene que ordenar que se traslade a un juez pesquisidor y eventualmente lo rechaza? ¿Cómo opera? O sea, en esta primera fase, ¿la Corte solo entra a conocer temas de forma, entra a conocer también temas de fondo? ¿Hasta qué punto puede entrar a resolver? Un mal juez se esconde en la forma. Y en asuntos de orden público, la forma es muy secundaria. Aquí habían indicios y la opinión pública tiene la sensación de que algo malo pasó, que era incorrecto esa relación que se pretendió establecer, esa coacción que se pretendió establecer en contra de la magistrada. Eso es lo que percibimos los ciudadanos guatemaltecos. Y el ciudadano guatemalteco y la opinión pública en general se siente defraudada que de tajo se haya venido a descartar una investigación donde hay mucha sustancia, ¿verdad?, en bien del Estado de Derecho. Bueno, yo no voy a polemizar, pero aquí hay un artículo que para mí deja claro cuál es el procedimiento, que es el artículo 16. Pero hay una cosa en la sentencia o en la resolución que ahí me llama la atención, y es que la Corte advierte que hay cambios de fecha. Hay fechas que se modifican por resoluciones de la Sala Quinta para que el delito exista. Porque si se resuelve el 26, la reunión ocurre el 28, ya una cosa resuelta no puede ser delito de cohecho. No sé si ustedes han profundizado en el tema de las fechas por la que la Corte tira el tema. ¿Puede una sala de apelaciones cambiar, como ocurrió aquí, decir, bueno, lo del 26 no ocurrió el 26, ocurrió el 29, que fue un día después del 28, cuando realmente ocurrió el 26? Yo creo, efectivamente, que en este caso el Ministerio Público, que es el que pide que se le quite el antejuicio a X a Y, correcto, tiene elementos de convicción donde indica que efectivamente puede haber un indicio de un hecho delictivo. Obviamente, cuando eso se conoce, yo he tenido que resolver antejuicios. Y si considero que obviamente es improcedente, porque para eso es la protección jurídica del antejuicio, por eso es un obstáculo a la persecución penal, porque el hecho de que ya se nombre a un juez pesquisidor, que si es para la magistrada es un colega magistrado,
obviamente esto ya va rompiendo ese obstáculo a la persecución penal, no digamos si se le da trámite o no. Entonces, obviamente, si los magistrados entran a conocer que es evidente que hay una situación que no es posible, porque se da una fecha 26, otra 28, entonces ellos dicen, no, esto es improcedente y por eso rechazan. Entonces, ellos tienen el derecho de hacerlo. Bueno, ¿qué percepción tiene la sociedad o todos los ciudadanos? Pues obviamente nosotros como juristas a veces tenemos que resolver situaciones bien difíciles que creemos que la sociedad percibe una cosa, sin embargo nosotros resolvemos otra, pero con conocimiento de hecho. Entonces, todos sabemos por la publicidad de este caso de las fechas que se dieron, que efectivamente variaron, y eso obviamente da una situación distinta a la percepción de los magistrados. Licenciado Villeda, hay un tema que a mí me llama la atención, y es que cuando veo quienes votaron a favor de darle trámite al antejuicio, estaba Erwin Gómez, Rogelio Sarceño, Luis Archila, Gabriel Medrano, y se me escapa un magistrado más, pero eran básicamente el grupo de los 6. Mientras que el grupo de los 7, de Luis Pineda, de Eric Álvarez, de Maynor Franco, de Dimas Bonilla, de Gustavo Mendizábal, son los que dan la mayoría para que el antejuicio se rechace. Siempre se ha hablado que este grupo de Pineda, Álvarez y demás tiene vinculación con Roberto López Villatoro, que es un actor cuestionado en este proceso. Esos vínculos, esa dinámica de grupos que ha existido en la Corte en estos 5 años, ¿habrá pesado a la hora de decidir el antejuicio? ¿Por qué vemos tan marcado que un grupo vota sí procede el antejuicio y el otro grupo dice no procede? Bueno, eso ya son interioridades políticas dentro del seno de la Corte, ¿verdad? Que puede llevar a ese tipo de presunciones que usted está manifestando. Lo que, insisto, es lamentable de que, apartándose de las facultades que le confiere la ley como instancia de tránsito, bueno, haya decepcionado el organismo judicial, que está tan cuestionado hoy en día por cuestiones de influencias políticas que violan y ponen en duda su independencia, a truncar este proceso. Lo procedente, en todo caso, hubiera sido que se nombraran a los pesquisidores, que ellos hicieran su trabajo, para que al final viniera la Corte y resolviera como correspondía, pero ya con base al informe del pesquisidor y dentro del marco del debido proceso, pero no precipitadamente, como lo hizo. Yo, Roberto, perdón, quiero insistir, voy a leer el artículo 16 porque creo que estamos redundando en una cosa que en mi opinión se contradice brutalmente con el 16. Dice, cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada contra un dignatario, según el estipulado, se inhibirá de continuar y en un plazo no mayor de 3 días elevará el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los 3 días siguiente su juicio, lo traslade al órgano que deba de conocer el mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. Es decir, la Corte, según este artículo, yo creo que tiene todo el derecho de conocer esto porque era de su potestad tanto la magistrada como el diputado. ¿Por qué insiste? Pero ahí estamos hablando del traslado. O sea, si a ella le corresponde conocer, no le corresponde trasladar. Por eso ellos conocen. Ellos conocen. La Corte conoce. Pero para conocer y resolver, tiene que nombrar al juez pesquisidor. No puede resolver el fondo del asunto sin que se haya sustanciado el proceso de antejuicio. Es como que una acción de inconstitucionalidad en la primera resolución se desestime. O sea, se puede dictar una suspensión provisional o un amparo provisional en lo que se tramita el proceso. Pero conocer no quiere decir resolver, más cuando hay un procedimiento establecido. En la primera resolución es atípico resolver. Y eso no es cosa de esta Corte. Eso lo vienen haciendo desde hace tiempo, ¿verdad? La Corte se atribuyó esa facultad de entrar a calificar y decidir si traslada al Congreso y decidir si traslada a la sala o resolverlo de un... No hay norma ahí. Ese artículo 16 de lo que está hablando es del traslado. Lógicamente, si va a conocer la Corte, no tiene que trasladar, pero sí tiene que nombrar al juez.
y darle al juez el tiempo que le señala la ley para que investigue e informe. Y ya cuando tenga el informe, entonces ya resuelve si procede. ¿Estamos diciendo entonces que esta resolución de antejuicio es ilegal? A mi juicio no, porque por mis manos han pasado muchas peticiones de antejuicio. Y como bien dice el distinguido abogado, efectivamente yo solo lo paso de tránsito porque no soy el competente para conocer y lo remito a la corte para que lo distribuya o nombre a juez especificación. Pero si es un colega juez, por ejemplo, con un derecho a antejuicio, presente al memorial, yo lo recibo y solo lo paso, no entro a conocer. Por recibido, remítase, únicamente. Ese es el tránsito. Pero cuando a mí me toca conocer como sala de apelaciones un antejuicio, y entra, decidimos los 3 magistrados de sala si procede o no procede. Es exactamente como un recurso que se plantea, que tiene derecho a plantearlo cualquier persona. Yo, juez o magistrado, tengo el derecho de rechazarlo in limine, sin más trámite. Pero no estoy de acuerdo, perfecto, pero yo digo que eso no procede. Es que igual cuando se presenta un memorial que no lleva el adecuado idioma o forma de dirigirse al juez, etcétera, que está prohibido por la ley del orden judicial, entonces yo rechazo esto, aunque tenga una petición muy fuerte. Entonces ellos sí tienen la facultad para decir esto no procede. Entonces, ¿qué magnitud o cómo vieron ellos? Es una calificación que uno hace como magistrado. En la sala discutimos, damos sí o no, hay voto razonado, hay un voto decidente, 2-1 o 3 de acuerdo. Es una discusión que se arma eminentemente jurídica. Yo sigo insistiendo en un tema porque, como bien decía Roberto, la opinión pública dice, bueno, aquí nos engañaron, aquí hubo una cosa clara, parece que no han investigado lo suficiente, digamos que quede eso en el ambiente. Pero la sentencia dice una cosa, para mi modo de entender, muy grave, que obviamos. Aquí la Sala Quinta hizo una ampliación de motus propio cambiando una fecha de una resolución para que el día de la reunión estuviera dentro de ese tema. Y la sala dice, la resolución se emite el 26 y el 21 de octubre, un mes después, la Sala Quinta dice, no era el 26, fue el 29. Bueno, ¿hasta qué punto eso no es una irregularidad judicial para fabricar un delito? Pregunto yo. Porque aquí hay una cosa muy clara, y es que la Sala Quinta actuó de una manera cuestionable, que parece que nadie se quiere cuestionar, ni siquiera demandar a los propios magistrados. Y eso diluiría toda esta percepción que Roberto habla. ¿Puede un tribunal o una sala de motus propio un mes después decir, donde dijimos 26 resulta que era 29, justo un día después de que ocurriera la reunión? Eso es sumamente delicado. Pero existe en este caso. Pero sí es factible establecerlo. Por eso creo yo que el Ministerio Público, en toda su magnitud de competencia de la persecución penal, si consideró que había una situación de esta naturaleza, obviamente puede ir más allá. Por ejemplo, pedir a la supervisión de que se constituya e investiguen. Por ejemplo, pueden ir a ver mi computadora. La computadora, si yo trabajé hoy, mi sentencia, aunque yo le ponga fecha de hace 8 meses, va a decir que hoy la hice. Entonces eso es muy delicado. Por eso yo como cuando era juez, nuestras resoluciones estaban siendo oídas de una vez por Cámara Penal que estaba resolviendo. Entonces eso es sumamente delicado, si es para fabricar un delito, por ejemplo. Pero eso es perfectamente establecido, o que se puede establecer previo a, pero no ahora que ya se presentó el antejuicio y hay fechas distintas. Entonces, ¿qué le queda a la Corte? Este precedente y la consideración que hace la Corte para rechazar el antejuicio ¿puede ser utilizado en el caso del abogado González como prueba de descargo? ¿O qué puede esperar el abogado González en su proceso derivado de esta resolución? Yo creo que, espero no conocer en otra instancia, pero creo que es un derecho que la población tiene a conocer cuál es la percepción nuestra y mía en particular. En este caso, considero que con esta resolución el juez Berno quería sin materia la imputación que él le hace. Una situación muy grave. Por eso los jueces de instancia penal, cuando el fiscal nos dice, mire, quiero una orden de captura, permítame, voy a ver la magnitud de esta situación, por una negación de asistencia económica, entonces yo le digo, no, lo voy a citar, porque
capturarlo, le voy a hacer perder el trabajo, lo van a tildar, etcétera. No, citémoslo 2 o 3 veces, porque es muy delicado, es esa, a no ser de que sea una situación muy grave, que yo sepa que el tipo puede ir a matar a la mujer, etcétera. Entonces sí ordeno la captura y cualquier otra clase de medidas. Pero entonces considero que esta decisión sí es vinculante para el licenciado Vernon, que obviamente quedaría sin materia la imputación que le han hecho. Roberto, decía el juez que, y también lo dice la Corte Suprema, que los casos van encadenados. No puede haber cohecho activo sin cohecho pasivo. ¿Por qué se está hablando de activar una y no otra? Si parece ser que en este extremo judicial todo el mundo está de acuerdo que son casos perfectamente encadenados. O van los dos o no van ninguno. ¿Tú lo ves así también? Aquí lo que se percibe es una manipulación política de las autoridades judiciales y que pone muy en entredicho su independencia. El tema de las fechas es frecuente o es una práctica usual en nuestro sistema, que todas las resoluciones se dictan en tiempo, pero se notifican 2 meses después, o sea, se dictaron, se notifica con una fecha y se dictan con otra, ¿verdad? O sea, se dicta con la fecha que se tiene que dictar, pero se notifica mucho después. Eso es en todos los procesos. El tema de las fechas y lo que decía el licenciado, pues para eso hubiera sido interesante el juez pesquisidor que revisara las computadoras. Si ese 26 o 27 que tiene la resolución es real, o en el registro de la computadora resulta que no se dictó el 27, sino que se dictó el día 10 del mes siguiente, aunque sea notificada. En fin, tal vez aquí los términos, pero esa es una constante en nuestro sistema judicial, el desfase entre los términos de ley. Por eso se dice mucho que aquí se imparte justicia violando la ley, porque nunca se notifica. Son muy raros los jueces que llevan los términos de ley. Entonces aquí, en este caso, es válido presumir que la resolución se dictó posteriormente a la negociación, pero se le puso la fecha anterior a la negociación y eso era motivo de investigación. Pero investigación para la propia sala. Dentro con el juez pesquisidor, siguiendo el trámite del antejuicio correspondiente. Nos tenemos que cuestionar las decisiones de la Sala Quinta a la luz de esto, porque esto cierra un caso y deja a la Sala Quinta sin investigar. ¿Tenemos que investigar la Sala Quinta, que parece ser que no lo hizo bien? Obviamente el Ministerio Público, el propio diputado o la propia magistrada, pero principalmente la propia Corte, al tomar estas decisiones puede certificar a la Junta de Disciplina Judicial: por favor investiguen qué pasó ahí con estas computadoras. Tiene la CID, que son expertos en informática, lo pueden establecer. Pero lo que me llamaba la atención lo que decía el licenciado Villeda, porque justamente esto de las fechas y de las resoluciones que nosotros dictamos se vino a cambiar radicalmente con la oralización del proceso penal, por lo menos, donde yo he trabajado por 18 años. Y la oralización, la ventaja es que yo estoy dictando una relación hoy y hoy estoy notificando ahí en audiencia. No tengo por qué hacer más burocracia. Igual que los tribunales de sentencia están resolviendo en ese momento, todo el mundo está viendo, sabe lo que está pasando, y esa es una apertura grande. Y yo me extraño, ¿por qué no las magistraturas penales, que yo he estado en 3, no son públicas? ¿Y por qué no los magistrados también abren al público sus plenos para que la gente sepa? Entonces yo creo que por ahí está una situación que podemos enmendar. Muy bien, Roberto y juez Villatoro, muchísimas gracias, nos quedamos. Mi consejo a los televidentes, las 2 sentencias. Nos han escrito como 20 personas en el Twitter. Ninguno ha leído la sentencia. Somos muy dados a escuchar, a leer y a ver qué nos dicen. Aquí está la sentencia. Léanlas, saquen sus conclusiones, pero hay que leer. Si no leemos, difícilmente vamos a poder entender más allá de lo que nosotros nos expliquen. Esperamos haberle dado los tips suficientes, tanto en el tema de no decisión adecuada de la Corte, de tiempos, como en otro contrapunto, como ha hecho el juez Villatoro, de que son cosas que sí se deben de observar. Ahí tienen elemento de juicio y la sentencia a sus órdenes para cuando quieran. No se vayan y volvemos con otro tema.